Vamos arriba, vos. Hoy vamos a hablar de las cosas que me sorprendieron de Uruguay. Uruguay es un país que nosotros lo conocemos muy bien los argentinos, los uruguayos nos conocen muy bien a nosotros. Ya te voy a hablar de esta relación argentino-uruguayo, por lo menos cómo lo he vivido yo. Los uruguayos que me siguen saben que le tengo mucho respeto, siempre me canso de hablar muy bien de este país. Es por eso que también considero ser una de las pocas excepciones que, siendo argentino, me siento querido por los uruguayos. Conozco muchísimos que me siguen y consumen mi contenido, sabiendo lo difícil que es ganarse el cariño de los uruguayos siendo argentino. Ya te voy a comentar de eso. Vamos a empezar por el punto número 1, algo que me llamó la atención y creo que a muchos latinos que hemos visitado este país nos ha llamado también la atención: lo educados y lo respetuosos que son. Más que nada menciono este punto porque se mantiene un promedio, siempre hay gente desubicada o gente por ahí respetuosa como en todos los países. A mí no me ha tocado vivir una mala experiencia, pero digo, no hay un lugar que todos sean sumamente educados. Pero la media, cuando uno visita un destino, dice, bueno, en general fueron de esta manera, fueron de esta otra manera. Todos sumamente amables y respetuosos más que nada. La palabra es educados. Se nota que hay gente con educación. No solo con el trato que uno tiene de forma directa al entrar en un comercio, al entrar en un lugar a comer o simplemente al tener cualquier trato con cualquier persona por cualquier tema, sino también que ves cómo se manejan entre ellos, cómo hablan. Y siendo argentino con una cultura extremadamente similar, que ya te voy a hablar de ese tema, me llamó puntualmente lo educados y lo respetuosos que son. Punto número 2, y ya entramos ahí con un punto polémico: cómo odian a los argentinos. Y no me digan los uruguayos, no odiamos, odian puntualmente a los porteños. Los porteños son los de Buenos Aires. Generalmente cuando se habla del típico porteño, en Sudamérica, en la jerga sudamericana, les comento a los seguidores que son de afuera, se refiere a la persona que es de Buenos Aires, pero puntualmente al que es agrandado, que habla haciéndose el canchero, muy soberbio. Muchos quizás se piensan que por la forma y la seguridad con la que hablo a veces en mis videos puedo llegar a ser de Buenos Aires, pero no todos los de Buenos Aires son así, obviamente. Estoy diciendo cómo los uruguayos ven a muchos argentinos. ¿Y por qué piensan así? Lo he hablado con muchos amigos uruguayos. Más que nada en temporada, en vacaciones, muchísimos argentinos van para Uruguay, pero en manada. Algunos a Punta del Este, otros a otras zonas, y muchos no se adaptan. Te hablaba antes de lo respetuosos y lo educados que son los uruguayos. Contrasta mucho con el argentino que llega a los gritos, sacando excepciones. Hay muchos que seguramente se deben adaptar, como yo cuando fui a Uruguay me súper adapté. Pero hay muchos que llegan a los gritos, estacionan el auto en cualquier lado, van muy con una actitud prepotente, arrogante, tomando como que Uruguay fuese una provincia argentina. De hecho, joder, es lo peor que le puede decir un uruguayo, que son una provincia argentina, o joderle con ese tema es una sentencia de muerte. He ido varias veces a Uruguay y he estado en situaciones locales, no he ido como el típico viaje de turista. He estado en grupos de amigos llenos de uruguayos jugando partidos de fútbol, compartiendo muchos momentos como si fuese yo un uruguayo más. Y nunca noté ninguna situación negativa hacia mí, al contrario, todo lo contrario. Pero sí notaba que a los argentinos, en alguna que otra charla o en cosas que han surgido, notaba como ese rechazo que le tienen. Y está de los dos lados. El argentino, al ver ese tipo de cosas de Uruguay, lo chicanea con el lado de que son una provincia, de que a ellos no lo conoce nadie o cosas de ese estilo. La provincia rebelde, como le dicen. Y el lado uruguayo lo ven a los argentinos como unos salvajes, como que ellos son justamente los que se civilizan y ese tipo de cosas. Nunca es así en la totalidad, pero bueno, he estado en ambos lados del charco, del lado uruguayo, del lado argentino. Puedo decir, los uruguayos se destacan por ese tipo de cosas, por algo tienen un país que es de los que más destaca en nuestra región. Por otro lado, no todos los argentinos somos como el típico porteño que ellos dicen, no meten a todos en la misma bolsa. De hecho, yo no considero que a mí me metan en la misma bolsa, pero recuerdo también, más que nada, la primera vez que visité Uruguay, decir, entiendo por qué tienen montado en huevo los argentinos. Ahora, los uruguayos dicen de esa manera y tienen ese rechazo al típico argentino porque generalmente los que llegan a Uruguay son el típico porteño que no te querés cruzar, porque no se adapta, porque son arrogantes, porque justamente si vos estuvieses del lado uruguayo pensarías como ellos. Punto número 3 que me llamó mucho la atención, y esto es algo que difícilmente alguien que no sea argentino o uruguayo pueda entender tanto este tema: cómo los uruguayos odian que los confundan con los argentinos. Durante mucho tiempo he viajado con un amigo uruguayo y he visto cómo todo el tiempo lo estaban confundiendo con un argentino. Ahora, yo me doy cuenta al toque cuando una persona es uruguaya. Uruguayo hasta las venas, abrazando a mi bandera.
por cómo habla, por las palabras que usa y la forma de hablar. Yo sé que esto lo he desarrollado con el tiempo, luego de conocer a muchos uruguayos y como digo, ir varias veces a Uruguay y tener contacto hoy en día con muchos uruguayos. Pero el promedio del argentino no se puede dar cuenta. O sea, le traes un uruguayo, lo infiltrás entre un grupo de amigos y le decís, adivina cuál es uruguayo, y no se da cuenta. Físicamente, ni yo me doy cuenta ni los uruguayos se dan cuenta. Es muy difícil darte cuenta entre un argentino y un uruguayo. Pero en la forma de hablar, yo le saco la ficha al toque. Ahora, los uruguayos se dan cuenta de que uno es argentino mucho más rápido que lo que los argentinos no podemos dar cuenta de que una persona es o no uruguaya. Ahora, nunca cometas el error de confundir a un uruguayo con un argentino, porque por dentro te va a odiar. Pero por otro lado también tiene sentido que un europeo que por ahí escucha esa tonada, demasiado que distinga la tonada rioplatense y que diga sos argentino, y porque Argentina hay 46 millones de habitantes y en Uruguay hay un poco más de 3 millones. Tiene sentido, digamos, que muchos uruguayos cuando van afuera lo primero que se los asocie sea a los argentinos. Pero bueno, también tiene sentido de que a ellos les moleste bastante, más que nada por el punto que te comenté antes. Punto número 4 que me llamó la atención, esto es algo negativo y lo veo progresivo. Es decir, antes no estaba presente, por lo menos a este nivel, y conforme diría de 10 años para atrás a este momento, es increíble cómo está aumentando este punto, y creo que va a bajar la calidad de vida si esto sigue pasando, como va a pasar, porque es matemático. La cantidad de villeros que hay. Años atrás, y no estoy hablando de un tiempo muy lejano, ibas a Uruguay y era a donde sea que te muevas y la ciudad que sea que visites, un lugar súper civilizado, gente como te comentaba antes, respetuosa, amable, educada, hasta incluso recuerdo que los propios uruguayos con los que yo tenía contacto me decían, los trapitos no son como los de Argentina que son así barderos, son sumamente amables, educados, son trapitos, es decir, los cuidacoches, los que te limpian los vidrios y todo, pero están como si fuese haciendo su trabajo, simplemente que son con bajos recursos, una persona carenciada que vos lo ves en apariencia y te das cuenta que es un villero. Hoy en día no es así. Mismo la seguridad ha disminuido un poco en este último tiempo. Algunos dirán que la izquierda, que esto, la verdad es que se están reproduciendo a un nivel increíble. Estoy hablando de los villeros de Uruguay y eso ha dañado mucho la calidad de vida del promedio de Uruguay. Obviamente que la gente que vivía bien sigue viviendo bien, la gente de clase media o alta siguen igual, pero la gente de clase baja, por un tema matemático de cómo se reproducen en cantidad y en generación, es decir, están teniendo más hijos y a una edad más joven, a diferencia de la clase media o alta, tiene sentido que esto esté pasando. Comenten los uruguayos si también están viendo esto. Punto número 5, los futboleros que son. Es imposible que conozcas a un uruguayo, sea hombre o mujer, pero diría más que nada a los hombres, obviamente, pero incluso muchas mujeres también, que no le guste el fútbol, que no sea apasionado por el fútbol, ya sea de la propia liga uruguaya, de las ligas internacionales, del fútbol argentino. Están al tanto de todo, son muy futboleros. En Argentina también somos futboleros, pero de vuelta, hay una población tan grande que podés encontrar algún argentino que no sea futbolero, que le guste por ahí otro deporte o que no sea por ahí de practicar tanto deporte. Podés encontrar, más hoy en día. Y eso que somos de los más pasionales con el fútbol del mundo. Pero los uruguayos, si tomás toda la población y la dividís en cuanto a per cápita, tiene un porcentaje creo que mayor. Punto número 6, este me encanta porque yo soy así. Lo dulceros que son. Dulceros me refiero a alimentos dulces, desde una variedad increíble de alfajores hasta conitos con dulce de leche que chorrea así. El típico uruguayo es muy dulcero. El argentino, tenés algunos que son muy dulceros como yo, pero tenés otros que son más de lo salado, de bizcochos. Ojo, también hay en Uruguay. En Uruguay es prácticamente lo mismo la gastronomía. Pero en el lado uruguayo se inclina mucho la balanza para lo dulce. Y en Argentina está más dividido el tema de lo dulce con lo salado. Punto número 7, también sumamente positivo, los alfajores. He hecho un mundial de alfajores mostrando a la gente todo lo que tiene para ofrecer Uruguay en ese tema. La verdad que la cantidad y la calidad de alfajores que tiene Uruguay es increíble. Argentina también tenemos un montón y cada vez están sacando alfajores nuevos, pero en Uruguay es como un símbolo, un signo uruguayo. No puedes ir a Uruguay y no probar los alfajores. Punto número 8, hay muchísima plata en Uruguay, asociándolo de vuelta no solo a Argentina, sino a los países limítrofes, a Paraguay, a Brasil. Está muy dividido, es muy diverso. Si bien en Uruguay te hablaba antes de cómo está creciendo la clase baja, hay mucha gente con mucha plata, pero mucho más de lo que te puedes imaginar. En Punta del Este, una locura.
Fíjate lo que salen después en temporada, ahí en verano cuando van todos para la costa, lo que sale a alquilar algo en Punta del Este. Te arranca en la cabeza y pensar que hay gente que paga eso. Y no solamente Punta del Este, se está extendiendo también a otras localidades pegadas a Punta del Este. En su momento era José Ignacios, San Vicente, La Barra. Y después también hay mucha gente en Punta del Este que está muy bien posicionada, comparada quizá con la zona de Puerto Madero en Argentina. Punto número 9, está asociado esto con lo que te dije antes que sorprende. Lo orgullosos que son con su país. Son muy patriotas. Es muy raro que encuentres un uruguayo y que no sea patriota, que no te defienda Uruguay. ¿Qué opinás del partido de anoche donde Uruguay cayó 7-0 contra Alemania? Y viste cómo es, con la mafia de la FIFA no se puede. ¡Uruguay nomás! Campeón de 1950. Tiene sentido con lo que hablábamos antes. Tiene como esa, no digo rivalidad, pero ese roce con muchos argentinos, de que los argentinos lo ningunean. Entonces eso hace que ellos inflen más el pecho, que diga acá Uruguay. Somos un país chico, sudamericano, 3 millones de habitantes. Besos para todos, Uruguay nomás. También cuando van afuera como que los confunden con los argentinos y eso no hace más que alimentar decir el orgullo uruguayo. Yo no quiero ser considerado un argentino. También al ser una población tan chica hace que estén todos espaldas con espaldas defendiéndose y que las cosas que consigan, por ejemplo a nivel futbolístico, que Uruguay es una selección importante y bueno, las cosas que ha conseguido siendo una población tan chica comparado con otros países que tienen poblaciones mucho más grandes y no han llegado a conseguir eso. Por ejemplo México. La población de México es 130 millones, en realidad un poco más. Y no lo voy a llevar solamente al tema de los mundiales, porque si no es como el típico meme de cuántas copas tenés. Porque esto se refleja en todo, no solo en el fútbol, en la gastronomía, en las cosas de cómo el uruguayo te va a vender Uruguay. Obviamente hay excepciones, hay algunos que capaz que emigró y habla mal de Uruguay. Pero en general el porcentaje de uruguayos que defienden a su tierra y que se sienten patriotas, orgullo patrio por Uruguay es altísimo. Punto número 10. Y atención uruguayos, si me están viendo, escuchen la totalidad de este tema porque no voy a cometer el error teniendo en cuenta lo que dije antes. Lo similar que es Argentina. Pero pará, yo me siento más similar a un uruguayo, siendo yo de Rosario, ni siquiera soy de Buenos Aires, me siento más similar a un uruguayo que a una persona del norte de Argentina. Y voy a explicar por qué. No lo estoy diciendo de forma discriminatoria ni nada de eso, porque los demás son argentinos de la misma forma que yo. Tienen los mismos derechos, todo exactamente igual. ¿Por qué digo esto? La gente del norte de Argentina, por ejemplo Jujuy, Salta, Chaco, Formosa y demás, que muchos pueden ser seguidores míos, por eso lo digo con todo el respeto, es real, ellos van a estar de acuerdo también. Escuchen esto, la gente del norte de Argentina generalmente tiene una apariencia más similar a los países limítrofes de Argentina, de Bolivia, Paraguay, por ahí. Número 2, la forma de hablar de la gente del norte de Argentina. Eso, no falta el pelotudo que diga, ¿qué te crees? ¿Superior por eso? No, estoy describiendo, esto no es mi opinión, es una descripción, es innegable, nadie puede negar esto. La forma en la que habla un uruguayo y la forma en la que habla un argentino, si quiere del centro de Argentina, porque no toda Argentina habla así, por eso estoy diciendo, un santafesino, porque yo soy de Rosario, en la provincia de Santa Fe, o una persona de la ciudad de Santa Fe, o una persona de Buenos Aires, o una persona de algún otro lugar, de tantos que podemos mencionar, la forma de hablar, el acento, todo eso es muy similar al de Uruguay, sacando algunas palabras que, como te dije antes, yo me puedo dar cuenta, el uruguayo obviamente que se va a dar cuenta, pero es mucho más cercano la forma en la que hablamos a una persona del norte de Argentina. Las palabras que usamos, sacando diferencias, el acento, la apariencia entre un uruguayo y una persona, como digo yo, de Rosario, Argentina, o una persona de Buenos Aires, la forma de vestir, la gastronomía, las costumbres. Y así te podría seguir nombrando cosas que yo me identifico mucho más con un uruguayo que con una persona del norte de Argentina. Dicho esto, con todo el respeto posible y sin decir que la persona del norte no es argentina o que el uruguayo, que esto no. Aclarando cosas que son reales y son descripciones. Y te nombré algunos puntos que se me vinieron ahora al momento de grabar este video, pero si me pongo a pensar seguramente haya más todavía. Por lo tanto, para el que es de afuera, es decir, para un colombiano, para un europeo, para un asiático, al visitar Uruguay y al visitar Argentina, más que nada la parte central de Argentina, porque digo, el norte también forma parte de Argentina, le sorprende eso, lo similar que es en infraestructura Uruguay a la infraestructura, supongamos, de Buenos Aires. La gastronomía uruguaya muy similar a la gastronomía argentina. La forma de hablar de nosotros, más que nada, como digo, de esta parte central, que es donde se ubica la gran parte de la población de Argentina, a cómo hablan los uruguayos. La pasión por
el fútbol acá, allá, muy similares. Punto número 11 que me llamó la atención, quizá este le llame la atención a más de uno. No me pareció tan caro Uruguay como yo pensaba. Pará, todo depende con qué lo comparemos. Si vas al norte de Argentina, que es muy barato, o si vas a Bolivia, si vas a Paraguay, si vas a algún otro lado, a algunos lugares de Colombia y después vas a Uruguay, te va a parecer muy caro. Si vas al sudeste asiático y después te vas a Montevideo, a Punta del Este, te va a parecer muy caro. Si vas a Punta del Este en temporada, te va a parecer muy caro. Ahora, con lo caro que se volvió Argentina hoy en día, siempre dolarizando, porque las monedas después pueden ir fluctuando, más allá de que la moneda uruguaya es bastante estable. Si dolarizamos los que salen las cosas, Uruguay no está tan lejos de Argentina hoy en día. El uruguayo se queja también de... El uruguayo ya de por sí es quejoso, pero el argentino también. Pero bueno, cada uno también habla de su propia situación personal. Hay algunos que capaz que no cobran un gran salario o que han visto cómo les han aumentado las cosas, qué sé yo. Es caro Uruguay, no es barato, es de los destinos más caros de la región. Pero comparado con el estilo de vida que hoy en día para vivir bien en Argentina necesitas, no está tan lejos, te digo. Argentina casi que lo está ahí igualando, te digo. Número 12, me llamó la atención lo tranquilos que son. El promedio del típico uruguayo es muy tranquilo, hasta diría rozando lo pajoso. Viven en otro nivel, es como que en Argentina estamos acostumbrados más que nada los que somos de ciudades movidas, alguien del campo de Argentina, del sur y demás, tiene otro estilo de vida. Pero los que somos de Rosario, Buenos Aires, Córdoba, Mendoza, tenemos un estilo de vida más movido y el uruguayo, por más que sea incluso de Montevideo o de Maldonado, de ciudades con bastante movimiento, están 3-4 cambios por abajo. Viven con una tranquilidad que me parece perfecto. Número 13, y esto lo he hablado con varios uruguayos, hasta me han ofrecido cuando yo hablaba con política a ver si podía tener una especie de contacto, lo accesible que es tener contacto con el presidente. En su momento cuando estaba Pepe Mujica, después cuando estaba la calle Pou, la persona que quiere encontrar al presidente uruguayo lo puede hacer. No digo que cualquiera tenga acceso como quien va al kiosco, pero Luis Lacalle Pou se mostraba ahí accesible, muchos han hecho videos como una persona común y corriente, cosa que no pasa, por ejemplo, con Donald Trump en Estados Unidos, con Javier Milei en este momento de Argentina, o con los presidentes antiguos que ha tenido Argentina. No es fácil, no te lo encontrás en la calle como si nada, y si está por la calle sería un quilombo de gente, todos rodeándolo. En Uruguay no se vive de esa manera. Eso también refleja el punto anterior, lo tranquilos que son y cómo se vive a otro nivel de vida. Es por eso que muchos famosos argentinos se van a vivir a Uruguay después. Punto número 14, lo presente que está el mate en Uruguay. En Argentina también tenemos esa cultura del mate. En lo personal yo no soy consumidor del mate, pero hay muchos argentinos que están todo el tiempo con el mate y hay muchos que no. En Uruguay, de vuelta, si tomamos per cápita la cantidad de personas que están ahí con el mate todo el tiempo para todos lados, es mucho mayor, más allá de capaz que vos sos uruguayo o uruguaya y no sos consumidor o consumidora de mate, el porcentaje de gente que consume el típico mate, la típica bebida rioplatense, es mucho mayor a la que yo veo teniendo en cuenta toda la población de Argentina, los que se consumen, más allá de que está bastante parejo. Estas fueron las cosas que me llamaron la atención de Uruguay, sin duda un gran país. Yo le tengo mucho cariño a este país, mucho respeto, y veo que el otro lado es recíproco, porque veo que muchos uruguayos siguen mis canales y lo tomo como un halago doble, porque el hecho de que un uruguayo banque a un argentino, siento que tiene que pasar varios filtros, y más allá de que vos siendo uruguayo pueda haber cosas que te molesten de mí o no, sé que no me metes en la misma bolsa del grupo de gente de argentinos que muchas veces ustedes tienen montado en un huevo. Coméntenme los uruguayos cómo vieron todo esto que estuve diciendo de su país, de cosas que me han llamado la atención, y al resto de gente comenten también si ha tenido la experiencia de ir a Uruguay, si coincide o no, y en el caso de que ni haya sido a Uruguay ni seas uruguayo, te dejo acá la lista de reproducción donde te comenté lo que me llamó la atención también de otros destinos que he visitado. Nos encontramos en la siguiente ocasión. Nos fuimos, ¿qué hecho?